Muy buenos días. En esta ocasión voy a hablar un tema muy importante como lo es la hematuria, ya que es importante saber sus signos, sus síntomas, las causas, su- sus factores, su tratamiento. Más importante su sintomatología, esos factores que pueden llegar a esta patología, a esta enfermedad que es muy interesante saber en qué momento con un médico con los factores de riesgo que se obtienen, ¿no? Bueno, como primer punto, ¿qué es la hematuria? Lo que debemos saber de la hematuria es que esta es una condición que va a afectar al 16% de la población adulta y esta sirve como marcador de infecciones, de urolitiasis, que urolitiasis es ese término que se refiere a cálculos o piedras a nivel del tracto urinario, que este va a corresponder los riñones, los uréteres, la vejiga y cáncer, etcétera. Hematuria, el término hematuria, ¿qué es? Es esa presencia de sangre en la orina, en la micción. Y esta se divide en dos hematurias, la gran hematuria y la microhematuria. Bueno, también existe una pseudohematuria. El término significa esa falsa hematuria. Y esta puede ser por orinas coloreadas, por alimentos como eh, drogas, pigmenturia, menstruación o metrorragia, ese sangrado menstrual en las mujeres, una fístula vesicovaginal, un globo vesical, un tumor o algo, ¿no? Bueno, lo que les mencionaba que había una microhematuria. Esta microhematuria es ese concepto de una presencia de glóbulos rojos por campo de alto en una muestra de orina recolectada adecuadamente, ¿no? Ah, con los glóbulos rojos podemos ver, ya que sabemos que los glóbulos rojos son células, son los eritrocitos, son los glóbulos rojos que están presentes en la sangre y por lo cual si hay presencia de ellos, sabemos que hay un posible sangrado en el eh, tracto urinario, ¿no? En la macrohematuria se define como esa presencia visible de sangre sin un uso de microscopía, sin utilización de un microscopio. O sea, que se pueda ver una hematuria, una pérdida de sangre sin necesidad de un lente, sin necesidad de un microscopio, una citoscopía, etcétera. Bueno, los factores de riesgo de la hematuria. Primero, la- un paciente que tenga una edad mayor a 40 años, pero es muy importante que hoy en día eh, esa edad se ha bajado a 35, ya que hay más patologías benignas y enfermedades metabólicas, ¿no? Como lo que es la diabetes, etcétera. em, si es un fumador o un exfumador, el paciente, una exposición ocupacional de algunos medicamentos como el benceno, eso, enfermedades urológicas asociadas también, ¿no? Como cálculos o alguna patología con la próstata, en caso de los hombres, sintomatología irritativa, miccional, esto es más que se refiere a un dolor al orinar, medicamentos y una historia de radiación pelviana, ¿no? Que algún un procedimiento que tenga que ver con radiación, ¿no? Si el paciente está expuesto a una radiación. Bueno, las características de la hematuria. ¿Qué es lo primero que hay que saber? El color, la presencia, si hay presencia de coágulos. Los coágulos son importantes para el médico saber si son largos o son no tan largos, porque a estar largos podemos ver que en el tracto urinario podemos ver los uréteres, ¿no? Los uréteres como vemos marcados aquí en amarillo. Si son largos, pueden ser provenientes originarios de los uréteres. Y así más o menos hay datos que el médico se puede guiar para determinar la causa, ¿no? de la hematuria. Posibilidad de la admisión del paciente. em,
si el dolor es suprapélvico, por encima de la pelvis, si el dolor es un dolor en la espalda, a nivel del dorso, en la espalda, también si esa hematuria, esa presencia de sangre en la orina es al momento de iniciar al orinar, si es totalmente desde que inicia hasta el final o solamente que sea terminal, ¿no? Que sea terminal ese sangrado que tiene el paciente, ¿no? Ya que vamos a decir que orinó normal y al final tenga gotitas de sangre. Si es al principio, el médico que se puede guiar con patologías de la uretra, ¿no? Si orinó totalmente toda su micción, puede ser daños en el riñón o al nivel del glomérulo. Si es terminal, puede ser una prostatitis o una lesión a nivel de la vejiga, ¿no? El paciente se tiene que tomar mucho en cuenta eso y es importante que como paciente, como personas, sepan esos tipos de cosas porque son importantes, que ya que ayuda al médico a complementar esa historia clínica, ¿no? Y ya el médico puede ir guiándose más o menos dónde se está dando, eh, eh, em, qué puede ser la causa de la lesión que lleva a esa hematuria, ¿no? ¿No? Bueno, también una sintomatología de fiebre, si el paciente está hipotérmico o tiene fiebre o tiene hipotermia, si hay artralgia, si hay dolor a nivel de las articulaciones, si tiene mucho dolor en articulaciones, si se presenta mucho ese tipo de dolor, ¿no? Si tiene dolor abdominal, si el paciente tiene un dolor abdominal, como les digo, si tiene un dolor que se le irradia hasta los testículos en caso de los hombres, también es una sintomatología, ¿no? Una pérdida de peso, si el paciente tiene una pérdida de peso, esto puede ser que una enfermedad mayor que ha provocado la hematuria, ¿no? Es muy importante eso. Bueno, también podemos ver si hay presencia de equimosis y hematomas. ¿Y esto qué podemos? Aquí les muestro la imagen, pero en presencia de qué nos puede llevar estos, estos signos. Bueno, es importante saber que estos signos nos ayudan a determinar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un hematoma de un paciente que se ha caído hace 3 días y presenta hematuria, mientras que hay otro que no se ha caído, tiene hematuria, pero no sabemos la razón que causa la hematuria. Y ese es un paciente que hay que actuar rápidamente porque no se sabe qué realmente le está causando la hematuria, ¿no? En el examen físico es importante la presión arterial, si el paciente es hipertenso, sufre de la presión, la temperatura, o sea, si se le realiza una puñopercusión, que es más que todo un procedimiento, como vemos aquí en la imagen superior, esta que está aquí, es lo que hace el paciente, lo que hace el médico, perdón, hacemos una puñopercusión y si el paciente presenta dolor es positivo y es un indicativo de que puede llevarse una hematuria, ¿no? Una palpación abdominal para descartar algún tipo de masas abdominales, como vemos en la imagen que está aquí. También un tacto rectal en el hombre y un tacto pélvico en caso de la mujer. También es importante ver lesiones cutáneas, como lo es el eritema malar o de mariposa, que estos son indicativos del lupus, ¿no? Bueno, en los exámenes que se realizan después de los exámenes físicos, se realiza urinálisis. La urinálisis, ¿qué nos va a ayudar? Se puede considerar para reafirmar lo que es la hematuria, ¿no? Evaluar esa presencia de una infección, también las pruebas de función renal, ¿qué nos van a ayudar? A determinar la causa y ver si es útil utilizar pruebas de imagen, ¿no? Como lo que es la tomografía, la radiografía, y etcétera. También los marcadores tumorales, que estos no se deben utilizar como medio de rutina. El médico no lo usa ya utilizar como medio de rutina, es que estos son caros, ¿no? Y no son tan fácil y disponibles para ustedes los pacientes, ¿no? El médico tiene que tomar mucho eso en cuenta, pero siempre y cuando el caso no la merite, ¿no? Em,
y las pruebas de imágenes que les mencioné. La citoscopía, ¿qué nos ayuda a hacer la citoscopía? La citoscopía no es más que todo esa visualización, esa visualización de la anatomía de la vejiga, la próstata, la uretra, que nos ayudan a qué? A intervenir directamente, ¿no? La hematuria macroscópica, por ejemplo, sin causa aparente en un paciente mayor de 35 años es diferente a un paciente con microhematuria asintomática para ver si se puede encontrar que un tumor vesical. Es muy importante la citoscopía si se amerita, ¿no? Y bueno, el manejo de la hematuria pues es un tratamiento que será etiológico, como en la medida de lo posible, dependiendo por tanto de la causa que lo ha provocado. También es importante evaluar la función miccional del paciente, como he mencionado anteriormente. Las hematuриas de causas nefrológicas, o sea, causas del riñón, no suelen ser tan copiosas, pero rara vez se plantea un tratamiento urgente de las mismas. La hematuria que no provoca anemia o retención urinaria por coágulo, no hay hospitalización y debe ser manejada en casa con la causa etiológica que lo causó, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les tenía sobre la hematuria. Lo importante siempre es tomar en cuenta esos signos y síntomas que el paciente presenta cuando tiene microhematuria, ¿no? Y pues muchas gracias y espero que les haya servido de anécdota sobre la hematuria. Gracias.